Clase de El Kuzari, finalización del primer libro. Okay. El 83. Los hijos de Israel eran esclavos en Egipto, 600.000 varones mayores de 20 años, descendientes de las 12 tribus. No se mezclaron con ningún extranjero. Esperaron el tiempo que Dios había prometido a sus ancestros Abraham, Isaac y Jacob para recibir por herencia la tierra de Canaán, que estaba habitada por 7 naciones. Vivían en extrema pobreza y el faraón mataba a sus hijos para que no se multiplicaran. Entonces Dios envió a Moisés y a Aarón y se opusieron al faraón con señales y maravillas y mudando el curso de la naturaleza. El faraón no pudo librarse de las 10 plagas que hubo en la tierra, en el agua, en el aire, en las bestias, en sus cuerpos y en sus almas. Murieron la medianoche todos sus primogénitos. Una columna de nube y otra de fuego orientó al pueblo de Israel hasta el Mar Rojo. Dios partió el mar y pasaron en medio de él. Hundió al faraón y todo su ejército. La historia es extensa y notoria. Hasta entonces tenían muy pocos preceptos heredados por tradición desde Adán hasta Noé. Vamos a seguir un poquito más para hacer un comentario de retrocedemos. Y todo esto no puede ser obra de la ilusión, imaginación o invención. Rabí, y lo más admirable es que estuvieron 40 años en el desierto y Dios les hizo bajar desde el cielo diariamente, menos el día sábado, maná del que se alimentaron. De este hecho se infiere que es obligación aceptar el sábado con sus prohibiciones. De eso se deriva la observancia del sábado y la fe de la creación del mundo en 6 días. El pueblo de Israel, si bien creyó que Moisés era enviado de Dios, pues observó sus milagros, dudó acerca de la posibilidad de que Dios hablase con el hombre y de que la Torá no fuera producto de la imaginación o consejo humano, ya que de que él habla depende de los órganos de fonación. Le pareció absurdo que Dios hablara. Esto todo ya lo vimos. Entonces Dios les mandó santificarse y apartarse de la conversación con mujeres y prepararse para oír sus palabras. 3 días después hubo señales y prodigios, trueno, relámpago y terremoto, y fuego rodeando el monte de Sinai durante 40 días. Y esto fue presenciado por el pueblo, que vio cómo Moisés entró y salió de allí. El pueblo oyó con palabras claras y articuladas los 10 mandamientos, que son el fundamento de la ley. Pensaron que era Moisés el que hablaba siguiendo el consejo de Dios. Puede ser que una profecía se manifieste en sueños y que se establezca en el alma sin palabras, sin la intervención del oído ni de la vista. Pero en el monte de Sinai Dios mismo grabó los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra preciosa y las dio a Moisés, y el pueblo oyó la palabra de Dios. Moisés hizo un arca por orden de Dios y levantó un tabernáculo, el cual estuvo con Israel durante 900 años aproximadamente. El pueblo transgredió sus leyes y el arca se escondió, y Nabucodonosor los tomó en cautiverio. Kuzari, si Dios habla con ustedes y les escribió tablas, entonces debe tener un cuerpo con el que realizó estos trabajos. Aquí paramos la vez pasada. Bien, leímos lo que viene, pero un resumen rápido de esto es la narración de la historia. Hay cosas que aparentemente el Viuda Leví no pone, por ejemplo, que Israel estuvo esclavo. La palabra esclavitud no se menciona. No se menciona que Israel estuvo esclavo en Egipto. Dice que eran pobres, está bien, pero no pone específicamente, no menciona la esclavitud. Que los mataron. Y que estaban afligidos, etc. Pero Faraón los maltrataba. Sí, pero no habla de esclavitud. Matán Torah lo trae después, en un epílogo aparte, Pero si eran esclavos. Sí, claro. Ahora, la última pregunta del Kuzari es donde se plantea algo. Hasta ahora el Kuzari no ha hecho ningún tipo de objeción, y vamos a ver que va a ser poca después. Pero ahora viene la objeción principal. Si Dios habló con ustedes y les escribió tablas, entonces deben tener un cuerpo con el que realizó estos trabajos. Si hay algo material, tiene que venir de algo material. No. Bueno, eso es lo que el Kuzari dice. Si hay algo material, es decir, si hay algo material, tiene que provenir de algo material. No puede ser que algo espiritual haga algo material.
¿no? Eso es lo que dice el Kuzari, eso es lo que dice el rey. No puede ser que una nube escriba, no puede ser que un fuego haga unas tablas. Para hacer unas tablas hace faltan 2 manos. Y entonces, Y para hablar hace falta una boca. Para grabar. Y para entonces grabar. Dios está hecho No, está bien, pero eso es lo que Claro. dice el Kuzari. Ahora el Rabí contesta y dice lo siguiente. El Rabí rebate totalmente eso y dice, lejos de nosotros está esa falsedad. Es decir, nosotros no pensamos para nada de que Dios tiene una forma, tiene un cuerpo. El primer precepto del decálogo es creer en Dios. Y el segundo, la prohibición de servir a otros dioses y de hacer esculturas, imágenes ni semejanza de un cuerpo de Dios. Dios no tiene materia. Lo que habló desde Moisés no fue su lengua, ni su cerebro, ni su corazón, sino su alma racional que no está determinada por el tiempo o el lugar y tiene propiedades angélicas. Del mismo modo que Dios creó el cielo, también creó las tablas de la ley y partió el mar sin la necesidad de instrumentos, sino solamente por su palabra y su voluntad. Del mismo modo se formó el aire que penetraba en los oídos de Moisés, transmitiendo el mensaje de Dios al pueblo. Quiere decir, en principio la pregunta del Kuzari sí tiene asidero, o sea, dice, ¿qué pasa? O sea, si está construyendo algo, significa de que debe de tener algo con el cual hace las cosas. Ahora el Kuzari, el Yehuda Leví, el Jaber, responde y dice, pero ¿por qué a ti te causa sorpresa de que Dios habló y que Dios hizo las tablas? Todo el mundo, ¿cómo fue creado? El mundo no es material, sí. ¿No fue creado por la palabra de Dios? Sí. ¿Y qué es la palabra de Dios? Es algo que viene de un alma angelical. Así lo está llamando en este momento el Jaber. Es decir, él usa una palabra, él usa una expresión que dice, lo que habló desde Moisés no fue su lengua, ni su cerebro, ni su corazón, sino su alma racional, un alma racional que no está determinada por el tiempo o el lugar y tiene propiedades angélicas. Una cosa sumamente vaga hablar de un alma racional que tiene propiedades angélicas y que no está determinada por el tiempo o el lugar. No sabemos exactamente, pero así se está definiendo. Yehuda Leví está definiendo al Kuzari que es Dios. Es algo totalmente espiritual. Un alma, seguro, un alma no tiene materia. Pero el alma, ¿qué? El alma, nada. Sí, pero es lo único dentro de un cuerpo que no tiene materia. Y lo que quiero yo en todo caso es demostrar de que no tiene materia. Pero lo que quiero demostrar es que puesto que Dios, si te lo tengo que definir por algo, lo voy a definir por algo que no es material, es el alma. Y si te lo tengo que definir dentro del espacio, te diré que no ocupa espacio y no ocupa lugar, ni está en el tiempo. Yo creo que ahí lo que cabe es la fe, ¿no? Sí, todo es fe. Todo el libro del Kuzari es enseñar a tener fe. Todo el libro del Kuzari, a través del raciocinio, tú llegas a la fe. Porque si te pones Es decir, a pensar, ¿qué es la fe? La fe es decir que todo esto cuando estamos hablando, puesto que no hay nada que lo haya refutado, significa que es verdad. A través del raciocinio, lo que estamos los hombres llegando siempre es a darnos cuenta que todo es incomprensible. A través de la lógica nuestra, no llegamos a explicar absolutamente nada. Entonces, es una cosa que nos transciende y que estamos obligados a aceptarlo como tal. Nuestra lógica humana no nos permite de llegar a ese nivel. Y por más que nosotros vayamos a indagar ahí dentro, nunca vamos a llegar a la respuesta. O sea que hay vuelvo a lo de Newton. El mundo es un reloj demasiado perfecto para que no haya reloj. Bueno, no, pero para entender cosas relacionadas con Dios, tenemos que partir de un principio de fe. Hay una causa. No hay otra. Hay que partir de una causa de fe, ¿no? Hay una causa no primera. creo. No puedes decir que la fe se deslinda de esto. No,
Porque la pregunta que él hace es una pregunta lógica. O sea, si yo creo algo, significa que usé algo. Tiene mano, tiene... Pero entonces el otro dice, no, pero es que ¿por qué te lo pregunta ahora? Pregúntatelo cuando se hizo el mundo, cuando se inventó todo. Entonces ahí también, a través de la acción directa divina, que no es una acción material, sino es solamente por su palabra, eso es lo que decimos en Pirkei Avot, Basará, Mahamarot, Nibra Olam, con 10 palabras fue creado el mundo, no con 10 hechos, no con 10 acciones. Vayomer, 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 Vayomer. Todo es Vayomer. Todo son palabras. Sí, todos son palabras de Dios. Y las palabras divinas son las que fueron creado el mundo. Es un antropomorfismo, otra vez. Claro, pero palabra es mejor que acto. Es un antropomorfismo mucho más suave. Es una forma elegante de expresarse para no decir lo que no hay. Es mucho más suave que no un puede acto. decir otra cosa. Eso. La palabra es muy elegante. La palabra cubre. Es una idea, ¿no? Exacto. La palabra cubre. Ok. Vamos a ver. Vamos a ir un poco para después retroceder. Hasta ahora no ha habido preguntas graves. Porque el Rebbi está hablando de historia. Y cuando habla de historia no hay preguntas graves. ¿Por qué? Porque se acepta. Si ya me entregaste la Torah y si nadie ha rechazado eso, significa que tú me puedes decir las cosas. Y yo las voy a creer. Ahora, las voy a creer ¿por qué? Porque no encuentro nada que me diga que no es verdad. Y está escrito... Que es verdad tampoco. No, que es verdad sí. Porque lo recibió todo el mundo. Los cristianos lo tienen, los católicos, los maometanos, los musulmanes lo tienen y lo guardan dentro del Corán. Los cristianos lo guardan dentro de su testamento. Por lo tanto, todo el mundo lo adoptó, y puesto que todo el mundo lo adoptó y nadie lo negó, no ha habido nadie que diga esto es mentira. Entonces significa ¿qué? Significa de que es verdad, es creíble. Ahora, si es historia que está dentro del Corán y está dentro de la Biblia, pues es creíble. Pero vamos ahora a ir más allá, a ir un poquito más allá de la historia. Eso es lo que se quiere ahora, ¿verdad? Aunque tal vez la cosa sucedió de otra manera mucho más complicada. Es decir, ¿qué habíamos dicho? Del mismo modo se formó el aire que penetraba en los oídos de Moisés, transmitiendo el mensaje del Dios al mundo. Del mismo modo que Dios creó el cielo, Sí. también creó las aguas de la Y partió el mar sin la necesidad de instrumentos. Bueno, okay. Es decir, que las acciones divinas solamente son a partir de la intención de Dios. Vayomer es una intención. Las acciones divinas no se manifiestan con actos, sino con intención. Son palabras. Y ¿Entiendes? el maná también, dice aquí el maná. Solo intenciones. Entonces dice algo importante, ¿no? Porque Dios no tiene materia, no hay manera, y justo en los 10 mandamientos lo que decimos es que no podemos en ningún caso representar a Dios por una materia. No existe ningún cuadro que diga este es Dios. No existe. Se pueda decir que Dios puede representarse por algo, por un cuadro. No, no existe. Todo está así. Todo lo único que tenemos de Dios son lo que hemos recibido. Lo que hemos recibido escritos. Pero no tenemos ni podemos representar a Dios. No hay manera. ¿Ok? Aunque tal vez la cosa sucedió de otra manera mucho más complicada, está diciendo el Rebbi. Sin embargo, basta estos hechos para quitar las dudas que plantean los filósofos acerca de la eternidad del mundo. Las tablas de la ley fueron dadas por Dios, así como el maná y la Torá. ¿Qué le duele al filósofo decir que Dios hizo el mundo? ¿Cuál es el problema que vimos con el filósofo? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el problema? Por el cual el filósofo dice que aunque existe una primera causa, Dios no crea el mundo es eterno. ¿Qué quiere decir primera causa? Primera causa de todo es Dios para el filósofo. Hay una primera causa que hizo todo. Ahora, el filósofo no habla de Dios. Un primer poder. Una primera causa, como es divina, una causa divina. Pero no, el filósofo no quiere hablar de Dios, habla de primera causa. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué el filósofo no acepta que Dios creó el mundo? ¿Por qué siempre se va hacia que el mundo es eterno? Porque ¿en qué se basa? En que Dios no tiene injerencia en el mundo
porque el mundo es material y Él no es material. Y algo que no es material no puede integrarse con algo material. Algo que es infinito no puede integrarse con algo finito. Esas dos cosas no van. Entonces, si es así, las tablas de la ley fueron dadas por Dios, así como el maná y la Torá. O sea, está bien, no voy a discutir de la creación con el filósofo. ¿Por qué? Porque no puede haber nada material. Bien, pero tengo otro ejemplo de cosas materiales dadas por Dios. ¿Cuál es? El maná. El maná, ¿qué es el maná? La comida. La comida que comieron en el desierto, ¿es algo material? Sí. ¿Quién la envió? Dios. ¿Para qué? Para que Israel coma. Las tablas de la ley, ¿es algo material? Sí. ¿Todo el mundo está de acuerdo que se recibió? Sí. Las primeras fueron hechas por Dios. Entonces, ¿qué pasa? Las primeras fueron hechas por Dios, entonces eso va en contra de ¿qué? Va en contra de que el hombre, Dios también puede, Dios también puede hacer cosas materiales y Él seguir siendo algo totalmente inmaterial. Pero tú dices que lo material no puede crearse. Eso es lo que dicen ellos, pero este está demostrando que no es verdad, que lo material también puede venir de algo que no es material. También, algo que no es material puede crear cosas materiales. Eso es lo que se quiere decir aquí. Jaime. Pero cuando ves ya la física moderna, donde te dicen que la materia no es más que ondas, ya no es más algo material. La palabra material es una palabra muy difícil de utilizar hoy en día, porque material, ¿qué significa? Significa ondas, significa corpuscular. En ese tiempo tú llegabas a una física que no era ni la física de Newton, porque estás hablando ya de Newton 1600. Está bien, más descompongamos la materia y más razón tiene el Javier. Claro que sí. Más descompongamos la materia. Por eso mismo. Es decir, si todavía la materia conocida la podemos segregar y descomponer más razón tiene el Javier. O sea, más fuerza tiene el Javier. Entonces, el problema de la gran discusión entre los filósofos y las diferentes creencias que te decían que el mundo preexistía todo, porque era infinito, su creación había sido preexistía. Yo creo que eso lo que trae es una contradicción, es una forma de decir que no existe un Dios y que existe, digamos, que hay cosas que son anteriores a ese Dios. Y entonces ya pone una limitación en lo que es el electo, el Dios y el creador, el electo, la causa primera. Estoy de acuerdo, pero ellos no caen en eso, fíjate que no. Ellos siempre hablan de primera causa porque entienden que tiene que haber una primera causa. Y siempre no le dan nombre, pero sí hablan de primera causa. Y ellos entienden la necesidad de establecer una primera causa. Lo que no quieren dar es que esa primera causa crea, la creación. Ellos dicen que no, que el mundo no tiene por qué, nosotros no tenemos que estar buscando una fecha de nacimiento del mundo, ¿no? El mundo ahí estaba y estará y siempre va a existir. No hay límite ni para atrás ni para adelante sobre la existencia del mundo. Son fenómenos naturales que ahí están y se producen, y un momento dado a lo mejor te aparece otro continente por allá. ¿Qué significa natural? Sí, claro, lógico, ahí sí. Pero vean ahora con qué sale el Kuzari, porque hábilmente, como le gusta a Isaac decirlo, que esto no es por supuesto una entrevista, sino que la entrevista está escrita. Metí el dedo en la llaga. Hábilmente, el Rebbi no habló de algo muy importante que fue el becerro de oro. El becerro de oro porque habló en que en el Sinai se dieron las tablas de la ley, pero no se habló del becerro de oro. Entonces dice Kuzari, oí decir que en esos tiempos tu pueblo hizo un becerro de oro al que adoraron alejándose de Dios. Que es verdad. Ahora el Rebbi dice, fue un pecado muy grave, pero se ha exagerado de acuerdo con la grandeza de mi pueblo. Parece que quiere acusar a tu pueblo.
La grandeza y excelencia de mi pueblo se deduce del hecho de haber sido escogido por Dios de entre todas las naciones y de poseer grandes profetas. Adán fue creado en forma perfecta, directamente por Dios, sin intervención de ningún proceso físico. Fue creado en edad juvenil y recibió el alma en la perfección del entendimiento, y sin instrucción, solo con un poco de imaginación, pudo conocer la verdad. Tuvo muchos hijos y ninguno fue capaz de sucederlo, salvo Eber, que era semejante a él. Pero Caín lo mató por envidiarle esa dignidad y prerrogativa. Entonces lo sucedió Set, que era semejante a Adán. El seguidor de Set fue Enos, y así se siguió transmitiendo el conocimiento de Dios hasta Noé, a partir de hombres semejantes a Adán, que podemos llamar hijos de Dios. Fueron hombres perfectos en su creación, en larga vida, en ciencias y en fuerzas. Algunos de estos hombres no tuvieron comunicación con Dios, como el caso de Terah, pero su hijo Abraham, que fue discípulo de su abuelo Eber, recibió la tradición acerca de Dios. Eber era el predilecto de Shem y el preferido de Noé. Shem heredó la tierra de Canaán, Jefet salió al norte y Ham al sur. De los hijos de Abraham, Isaac fue el sucesor. El predilecto de Isaac fue Jacobo. Los hijos de Jacobo fueron dignos de recibir el conocimiento de Dios y todos heredaron la tierra de Canaán. Dios los guardó y los multiplicó en Egipto. Y del mismo modo que crece un árbol de buena raíz hasta que se produce un fruto perfecto similar al que fue plantado originalmente, como Abraham, Isaac y Jacob y José y sus hermanos, asimismo fueron Moisés, Aarón y Miriam, Bezalel y Aholiab, las cabezas de las tribus y los 70 ancianos que fueron merecedores de la profecía, y Josué, hijo de Nun y Caleb, hijo de Jefuné, y Hur, hijo de Miriam, y otros muchos. De la descendencia de Shem muchos recibieron la profecía y la luz divina, pero ninguno de la descendencia de Ham y Jafet tuvo tal dignidad. Muchas veces la providencia se transmitía del abuelo al nieto sin que el padre tuviera acceso a la misma. De igual modo vemos muchos hombres que son semejantes a sus abuelos y no a sus padres. ¿Qué contestó ¿Qué contestó al Kuzari? La historia. Sí, pero el Kuzari le puso una pregunta. Pero ya va, el Kuzari le puso una pregunta. Le dijo, oye, escuché que hicieron un becerro. Y eso es grave. ¿Qué tenía que haber dicho? Había que excusar al pueblo de Israel o explicar qué fue. Va a explicar el motivo del becerro. No es que sí lo va a explicar. Pero ¿cómo le contesta aquí? Le dice, mira, este pueblo, la grandeza y la excelencia de mi pueblo se deduce del hecho de haber sido escogido por Dios de entre todas las naciones y de poseer grandes profetas. Fue un pecado grave, pero está exagerado de acuerdo con la grandeza de mi pueblo. Sí, lo reconoce, ya lo dijo. ¿Por qué se exageró el becerro de oro? ¿Por qué? Sabemos lo que pasó en el becerro de oro, ¿verdad? Lo estudiamos varias veces. Isaac un puñal en eso, becerro de oro, le encanta. La parashá de Isaac se la sabe de memoria. Pero sabemos lo que pasó ahí. Y entonces, ¿qué está diciendo el Jaber? ¿Qué está diciendo él ahora? Le están diciendo, mira, tu pueblo hizo un becerro de oro, ¿qué pasa? Dice, mi pueblo es excelente. Mi pueblo es... Primero reconoce que fue un error. Uno le convence, dice, mira, fue un error, y después sigue hablando. Se ha exagerado en cuanto a lo que quieres decir que sobre este becerro de oro. Pero déjame decirte que mi pueblo es excelente. Es una nación de profetas. Nosotros traemos directamente, venimos de Adán Arishon a través de ¿qué? De Shem, que son de esa... Ahí le cita las generaciones. Sí, pero de la estirpe de Shem es que vienen todos los profetas. Ham y Jafet no sirven para nada. Nada. Nulo. De donde viene la profecía de Israel es Israel. Sí, Ham y Jafet no sirven. Jafet es griego. Tampoco sirve. Y ahora, por eso es que menosprecia la cultura griega.
Porque dice, no dejaron nada. No hay nada de ellos. No hay nada en relación con Dios. Ahora, con Shem sí. Con Shem sí hay. Ahora, este pueblo de Shem, verdad, hizo la falla. Pero déjame contarte que este pueblo es el predilecto por esto. ¿Qué significa? ¿Es inocente? Es más inocente porque es un pueblo más separado que los demás, por eso es más inocente, o por el contrario es más culpable. ¿Qué quiere decir? No le contesta. El Kusarí aquí no contesta directamente a la acusación del becerro de oro. Vamos a ver un poco más, porque ahora sí. Ahora dice, ¿dónde queda la dignidad de Adán después del pecado del becerro de oro? O sea, tú me estás hablando de Adán Arishon, que era el digno y tal y cual. ¿Y dónde quedó todo eso? Después del pecado, después de lo que hicieron. Todas las naciones de esa época adoraban ídolos y figuras. Los filósofos decían a la plebe que la divinidad se manifestaba por medio de esas imágenes. Otros adoraban a los astros o a los signos del zodiaco. Y todos eran devotos de esculturas e imágenes de diversas índoles. ¿No tenéis más? Ahí ya terminó. Para nosotros ya terminó. No mandaron la Lo última que sí parte. yo veo que es muy razonable esto. No mandaron la última Dios parte. los guardó en el monte Peor en Egipto y del mismo modo que crece un árbol de buena raíz hasta que se produce un fruto perfecto similar al que fue plantado originalmente como Abraham, Ismael y Jacob y José y sus hermanos. Eso sí me entra mucho en la cabeza. Claro, eso es lo que le está diciendo. Le está diciendo, está hablando, ojo con lo que va a decir. Esos son como los genes. Pero sí, Como es la fuerza, los genes es la de la fuerza persona primaria. Exacto. que se Está diciendo, transfiere. ojo con lo que va a decir de esto. Porque estos vienen de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de Ahí aquí. necesita las generaciones. Entonces, ojo con lo que va a plantearte. Bueno, usted no tiene más, vamos a seguir leyendo, voy a seguir leyendo. Sí. ¿La Torah hizo al judaísmo o el judaísmo hizo la Torah? No. Fíjate bien. Cuando empieza Bereshit, dice, Bishvil Israel nibra olam, y luego dice, Bishvil a Torah nibra olam. Es decir, ¿por qué? Porque Reshit Chochma Yirat Hashem, eso es Israel. O sea, en la palabra Reshit se emplea tanto para Israel como para la Torah. Sí, las dos cosas se llaman Reshit. Israel se llama Reshit y la Torah se llama Reshit. Ahora, si tú partes de eso, ¿cómo traduces? No, Reshit es un principio de los pueblos de Israel y un principio de todo es la Torah. Si tú partes de eso, ¿cómo tú traduces Bereshit para Elohim? Et Hashamayim Ve'et Haaretz. ¿Cómo lo traduces? No, si Reshit es Israel, tú puedes decir, por causa de Israel creó Dios los cielos y la tierra. O si Reshit es la Torah, tú puedes decir, por causa de la Torah creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, ambos están exacto. Ambos están al origen de... No puede existir el mundo si no está la Torah. No puede existir el mundo si no está Israel. No puede haber Torah sin Israel. No puede haber Israel sin Torah. Al final, No puede haber Israel sin Torah. No puede haber. Pero hay mucho en Israel que son. Ah, bueno, No sí. importa. Eso es lo de menos. al ¿Cómo lo final, ven? No importa si hay muchos que no creen o no practican. Se ponen a guerrear en No importa. No importa, siguen siendo pueblo, siguen siendo pueblo. Hace falta eso que son. Siguen siendo hace falta pueblo de que Israel, no sean cosas de importa. ti. No importa lo que yo Claro, haga. un pueblo tiene que haber todo borracho. O sea, pero no importa lo que haga. Pero, No importa de que no sean religiosos, no importa, pero si es pueblo de Israel, ellos son pueblo de Israel, lo quieran demostrar de una manera, lo quieran demostrar de la manera que quieran demostrar. claro, Sean tiene que buenos haber o entre malos. lo malo y bueno. No, ni malo ni bueno, es que no son ni malo ni bueno, uno no sabe dónde está la bondad. Uno no sabe qué es malo y qué es bueno. A última hora nosotros tenemos que rendir cuenta. Pero no sabemos qué es malo o qué es bueno. No. Es totalmente relativo. Precisamente la Torah es eso lo que te está enseñando. Claro. La Torah y el Talmud te están Claro. tratando de dirigir y de guiar para saber escoger entre bueno y Claro. malo. Esa es la idea. Para Exacto. mí, Ahora, si todo lo que hay estamos hablando no existe va Israel sin Torah, ¿por qué?
Porque no puede prevalecer un pueblo si no tiene, ¿qué es Torah? Es la guía, es la guía. Religión. No, o sea, es la guía de Principios para cada la cosa vida. y cosa de Te va a dar los principios para O sea, la enseña a mejorar. A mejorarte a ti y a uno. una Torah, hay Torah que son naturales. La Torah nuestra es, la forma de hablar nuestra La significa, forma ideal de exacto, o sea, es la guía nuestra. Ahora, las dos cosas están totalmente relacionadas, no es que uno viene de lo otro, otro viene del otro. Las dos tienen que vivir juntas. Yo entiendo el judaísmo de la forma siguiente. Lo que nos enseña nuestra tradición es que no pierdas mucho tiempo de estar buscando a Dios porque no está a tu alcance. Empieza primero a buscar a los hombres y estar bien con los hombres como una primera etapa, y cuando esa primera etapa esté concluida, entonces trata de seguir más lejos hacia Dios. Eso es lo que nos enseña. Eso es seguro. O Eso sea, es lo que no es ni enseña. como primera ni como segunda etapa, eso es seguro. Eso Es es lo que que tú, nos enseña el judaísmo. es que tú al No, estar... vamos a ser siempre Primero hay que empezar por incapaces y estar conocerse dando uno vueltas hablando Está bien, pero de escucha. Dios, de inmanencia, de esto, de, No, de pero es causa que, primera y pero es jamás que vamos a llegar. hoy en día la forma como tiene de agradar a Dios es agradar a las personas. Exacto. No hay otro. Agradar a Dios significa agradar a las Es personas. eso, es eso. A las personas que fueron creadas a la imagen de Dios. Trata de Todos ser. fuimos creados a la imagen de Dios. ¿Sí? Él Entonces tiene que agradar. Mishenael la Adam, el Makom. Exacto. Aquel que agrada a la persona agrada a Dios, Exacto. seguro, no hay nada que Y ver. trata de ser un hombre Ahora, donde no lo sabe. Está bien, pero Dice eso, el Pirkei Avot. sí, pero eso no significa que hay unos preceptos los cuales sí estamos obligados de entender, como así no lo entendamos, por lo menos de seguir como acercamiento posible del pueblo de Israel con Akadosh Baruj Hu directamente. En este mundo, las personas que tenemos al lado son reflejos de la obra de Dios, de la creación. Son reflejos, cada persona y persona fue creada a la mano de Dios, fue creada a la forma de Dios, a la imagen divina. Cada persona y persona. Por lo tanto, todo lo que podamos hacer para ayudar a esas personas, todo lo que podamos hacer para ayudar a esa persona, la podemos hacer perfectamente, y eso nos repercute como si ayudamos, como si estamos sirviendo a Dios directamente. Eso es una manera de servir a Dios, seguro. Esa es la forma. Llamar ayudar, hacer, traer, volver, todo lo que sea ayudar al mundo, estamos ayudando, estamos metiéndonos dentro de lo que es servir a Dios. Exacto. Ahora, pero espérate, pero existen leyes como el Shabbat, ¿verdad? Que ahí nos referimos directamente con Dios. Es decir, cuando decimos un Kiddush, estamos diciendo que Dios creó el mundo. Estamos diciendo que Dios creó el mundo. Y si además traemos en nuestra mesa de Shabbat, traemos a una persona invitada que no tiene donde pasar Shabbat, entonces estamos haciendo lo doble. Esa mitzvah de Shabbat la estamos haciendo doble. La estamos haciendo hacia el invitado y hacia Dios. Y hacia el invitado que fue creado a la imagen de Dios, todo se corrobora en algo divino. Eso es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es eso. Es eso. Buscar que nadie tenga problemas, buscar a facilitar la vida de uno. Eso es el pueblo de Israel. Es una misma muy grande. Ese es Sí, señora. Facilitar todo lo que tenga que ver la relación del hombre con Dios. Los hijos de Israel estaban esperando la promesa de Moisés, esto es, alguna cosa de Dios como la columna de nube y la columna de fuego que pudieron ver y recibir. Reverenciaban a Dios cuando la nube descendía sobre Moisés. Lo mismo hicieron al oír los 10 mandamientos, y Moisés subió para traer las tablas, para que el pueblo tuviera una cosa visible ante la cual rendir culto y devoción a Dios. Ahora es, después de la introducción que hizo, ¿de qué habló de la introducción? De la creación del hombre, Adán Arishon, cómo sale el pueblo de Israel. Luego va a Egipto, No, de la cadena. va a Egipto, la cadena de las 12 tribus llega a Egipto. Cómo los demás pueblos se unieron a la idolatría, ¿verdad? Que Israel entendió que había una forma de adorar divinidades. Separación. Y luego, ¿qué pasó cuando Israel salió de Egipto? Todo lo que era divino lo reverenciaban, en el sentido que veían la nube, veían. Entonces Dios
justamente mandó a Moshe a traer las tablas de la ley. ¿Para qué? Mandó a Moisés a traer las tablas de la ley para que tuvieran algo físico con ellos, algo físico, que se viera que era algo divino, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Perdón. Ajá. Cuando Dios hace las primeras tablas, ¿ok? Y que está la Egel Zahab, que está el becerro de oro, Moisés no duda un solo instante de romper las tablas de la ley, Sí. que son divinas o no divinas. Claro. Lo importante no es la materia esa de piedra, sino la idea que contiene, Contenido. que está escrita ahí. Claro, claro. No tiene ninguna importancia Claro. para nosotros esa piedra. Seguro. Lo No que existe- tiene importancia es la idea que contiene. No, claro, la piedra no importa, que es Es hecha por decir, que Dios. dentro de esta botella lo importante no es la botella, sino la agua. Exacto. Pero se dice que Moisés la rompió porque se borraran. Ya va, espérate. Como Moisés tardó 40 días, para que sigamos la historia, como Moisés tardó 40 días en el monte de Sinai y no había llevado alimentos, algunos hombres empezaron a exigir algún objeto sensible ante el cual dirigir su devoción a Dios, pero sin negar en ello al Dios que los había sacado de Egipto. ¿Se acuerdan lo que estudiamos? Cuando hicieron el Ayer, ¿qué dijeron? El Eloheja Israel, Asher Osetija Meres Misraim. Asher Eluja Meres Misraim. Este es tu Dios Israel que te subió de Egipto. No quisieron cambiar, sino que quisieron solamente visualizar qué era, dónde estaba. Entonces, es lo mismo que piensa Yudá Leví. Yudá Leví dice, no es que hicieron idolatría pensando en adorar a Júpiter o pensando en adorar a otro culto, no. Siguieron con la cultura de Akadosh Baruj Hu. Lo único que necesitaba era representar la idea de qué, dónde está Akadosh Baruj Hu. Y lo hicieron a través de la O iglesia. sea, seguían creyendo en Dios. Seguían y creyendo en adoraban Dios. al becerro. Sí, lo que le atribuyeron la forma del becerro de oro al Le mismo hicieron Dios. a Dios como el becerro. Sí, pero una forma divina era el becerro de oro. Aquí lo que dice Yudá Leví, dice, sin negar en ello al Dios que lo había sacado de Egipto, se dirigirían a ese objeto de culto del mismo modo que nosotros dirigimos nuestra mirada hacia el cielo, porque sabemos que Dios lo mantiene por su voluntad. ¿Por qué dirigimos la mirada al cielo? Cuando nosotros hacemos tefilá, ¿por qué dirigimos la mirada al cielo? ¿Por qué? Ahí donde está el Shulidorán. La idea no es que ahí está Shemibara, está en todas partes. Para eso tenía que... Es que el cielo está ahí, está suspendido por la voluntad divina, constantemente. La voluntad divina hace, porque ¿qué es el cielo? Es una pantalla que separa dos aguas, las aguas de abajo y las aguas de arriba. Así fue creado. Entonces, ese hecho de que esté aguantado ahí es porque Akadosh Baruj Hu permite y quiere que ese cielo esté suspendido. Jaime. La noción de Hegel de oro, del becerro de oro, Ajá. era una noción demasiado peligrosa, mismo representada como tú lo estás diciendo, era inadmisible, porque en una primera etapa si era un símbolo, ¿ok? Sí. Y que todavía creían en Dios y todo lo que tú quisieras, Sí. iban a llegar otras generaciones que iban a darle Bueno, los poderes que ese no fue el tenían. inicio. Y es por eso mismo que es inadmisible. Está bien, pero es inadmisible porque acababan de recibir la Torá. Y entonces, uno de los grandes... Son 40 días que pasó. Desde el momento de que recibieron la Torá hasta ahora, son 40 días que pasaron. Ok, Era inadmisible hacer eso. Y el segundo mandamiento es que no se tiene que hacer ningún tipo de objeto a semejanza de Dios. Por lo tanto, por más que ellos tuvieran la buena voluntad, es Avodah Zará. Claro que sí. Está bien, pero cuidado, aquí hay dos cosas. La primera es hacer una Avodah Zará que se niegue a Dios y que diga, partimos de cero con esto, y hacer una Avodah Zará como imagen de Dios, que es totalmente de acuerdo, porque así empezó la Avodah Zará,
Es decir, que la gente, ¿cómo se empieza la bodazara? ¿Cómo se empieza la idolatría? La gente quiso traer una imagen de Dios para tenerla en su camita al lado y dijo, ¿sabes qué? Dios es muy grande, no lo puedo tener por ahí, déjame que me traiga un ministro de Dios. Dios nombró sus ministros. ¿Quiénes son? El sol, la luna, tal y cual. Lo puso, lo trajo en su cuarto y tenía un sol al lado de su cuarto de mesa a dormir. Entonces, ¿qué hacían? Decíamos, yo adoro este sol. Está bien, eso no está mal. Yo adoro este sol porque este sol fue creado por Dios. Y este sol que me trae a mí la tranquilidad en el día. Está bien, eso es correcto. Ahora, el problema está que, como dijo Jaime, 2 generaciones después, lo que veían era el sol. Y se olvidaban lo anterior, que fue creado por Dios. Entonces ya se quedó el sol. Y yo adoro al sol. Yo adoro al sol, pero ya me olvidé de que en principio, cuando yo me traje la imagen del sol a mi camita, mi abuela lo trajo porque quería tener el sol al lado de ella. Ella dijo, yo estoy adorando un ministro de Dios y sé que Dios creó el sol como un ministerio, como un ministro. ¿Está ahí? Pero la cosa se cambió. Claro, pero después que yo olvide, ya me olvidé, entonces ahí sí es idolatría. Eso es así. Pido permiso a mi maestro de hablar, porque estoy hablando demasiado. Claro, pero eso es Maimónides, no soy yo. Hay una cosa muy grave en el judaísmo, es que tenemos tendencia muchas veces a olvidarnos del principio y adorar el símbolo que nos ponen para recordarnos ese principio. Por ejemplo, nosotros estamos adorando un kiddush y muchas veces no sabemos realmente lo que significa eso. El kiddush, pero muchas veces no llegamos a idolatría. es una forma de recordar a Dios, como estás diciendo tú, es una forma de decirnos a nosotros mismos, mira, nada es evidente, tenemos una suerte extraordinaria de estar vivos aquí, tenemos una suerte extraordinaria de haber sido creados por Dios y gracias y dar gracias, digamos, al Creador de que uno está aquí no, pero y, el ahora, kiddush, y en familia y todo eso. Eso es un kiddush. El kiddush no es el vino. No es que el vino es extraordinario, no. Es dar gracias a Dios de estar vivo, de estar aquí, de estar ahora y de decir, mira, qué suerte que tenemos de ser capaces de poder sentir el vino, de poder oler el vino. No, está bien, todo eso está bien, pero no hay que olvidar para qué se hace el kiddush. El kiddush se hace para santificar el sábado. Kiddush viene de kedushá. Kedushá viene a poner afuera, poner aparte. Y lo único, y tenemos una mitzvah, Zahor el Yom HaShabbat de Kadeshot. Acuérdate del día sábado. Precisamente porque uno está vivo, repite. Está bien. Porque uno muchas veces se olvida de lo esencial. Está bien, que Dios te creó y que te dio el entendimiento. Pero está bien, pero todas las mitzvot que tú hagas te hacen sentirte vivo. Todas. Todas las mitzvahs que tú hagas. Cuando dice un kiddush, cuando dice cualquier cosa. Lo que quiera, cuando das una propina, cuando da un donativo, cuando alguien viene y te pide dinero, mira, necesito, el hecho de que tú le des te hace sentir vivo. Dicho de otra forma, te obliga a tomar conciencia. Te obliga a tomar conciencia. Cortar el piloto automático. Es perfecto. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Eso es. Pero lo que quiero decir es una verajá, claro. Muchas veces empezamos a comer y terminamos a comer y no sabemos ni por dónde hemos pasado. O agarramos el carro, nos sentamos y vamos donde vamos y no sabemos ni cómo, por dónde pasamos ni cómo llegamos donde, porque utilizamos la médula en vez de utilizar el cerebro. Cuando algo se repite y se hace de una forma perfecta, entonces hay una economía de energía y se utiliza la médula en vez del cerebro. Y todos nosotros tenemos tendencia a utilizar la médula en vez del cerebro. Claro. Hacemos economía de pensamiento y nos olvidamos todo. Y nos olvidamos que estamos incluso aquí. Y muchas veces el kiddush es eso. Una verdad es para... Estamos aquí, ¿vale? Toma conciencia. Pero tú estás hablando del órgano de la persona. De todo. No, está bien. Al hacer una mitzvah te sientes vivo, y al hacer un kiddush te sientes vivo, y al hacer todo, y toma conciencia de lo que eres, lógico.
una Ahora, satisfacción. como Moisés, fíjate, volvamos al becerro. Como Moisés tardó 40 días en el monte de Sinai y no había llevado ningún alimento, algunos hombres empezaron a exigir algún objeto sensible ante el cual dirigir su devoción a Dios, pero sin negar en ello al Dios que lo había sacado de Egipto. Yo quiero hacer algo que yo pueda saber que ahí está Dios. Se dirigía a un objeto de culto del mismo modo que nosotros dirigimos nuestra mirada hacia el cielo, porque sabemos que Dios lo mantiene por su voluntad. Entonces, el pecado del pueblo fue el de hacer figuras que le estaban prohibidas. No de adorar, sino de hacer figuras y atribuir poder divino a lo que hacían con sus manos, sin el consentimiento ni el mandato de Dios. De 600.000, solo 3.000 cayeron en ese pecado. Es decir, estamos hablando de una proporción poca, de 600 a 3.000, ¿no, verdad? Bien, 600. de 600.000 a 3.000. Todo esto se inició con el consejo de los astrólogos. Ahora, esto es otro perus, lo que trae aquí. Todo esto se inició con el consejo de los astrólogos que habían entre ellos y les pasó como el caso del ignorante que entró a la farmacia del médico y mató a los hombres que antes se curaban con esos mismos medicamentos. Es decir, ¿te acuerdas que lo vimos? Alguien que no sabía nada. Entonces agarró y dijo, dame esta medicina, esta. A algunos curó y a otros mató. Entonces quiere decir, ¿qué significa? Algo que pensaban que una medicina era buena para todos, él pensó, esto sirve para todo el mundo, porque a este le curó, a todo el mundo lo va a curar. No. Hubo personas que tuvieron buenas intenciones con hacer ese becerro de oro, y hubo personas que no, que tuvieron unas malas intenciones con eso. Pero no significa para nada de que quisieron desvirtuar al Dios de Israel. El simple hecho de hablar de astrología en el judaísmo ya es una negación del judaísmo. Esos son los egipcios. Si quieres de esto, Sí, está hablando de de Erev la Rab. carta de Maimónides. Está hablando de Erev Rab. Es decir, del pueblo que acompañó. Cuando se cree de la astrología, ya le está Que sacó quitando Moshe Sí. la fuerza de infinito de Dios. Sí, pero Porque estamos- hay otras fuerzas. Por eso, pero estamos hablando de los egipcios que salieron con ellos. Egipcios que salieron con ellos. Entonces dice, no era su intención alejarlos del culto verdadero de Dios, sino el de proporcionarle algo para alabar. Y por eso consultaron a Aarón. Necesitaban imperiosamente ¿Verdad? tener algo a que alabar. Es lo que dice Maimónides con los sacrificios exactamente, la adoración del símbolo y no del principio. Los sacrificios necesitaban una base física para poder adorar en el templo. Bueno. Maimónides decía que no pudieron evitar de tener esa base física. La base y que fue no de era los sacrificios. necesaria de tener esa base. Bueno, entonces por eso, esto nos parece muy grave actualmente, lo que dice es, acaban de salir de Egipto. Nunca estuvieron. Hoy en día, 1000 años en pelear con el Baal para poder establecer el judaísmo en Israel. hoy en día, yo estoy convencido que hoy en día jamás se hubiera hecho ningún becerro. Hoy en día. Pero es que ellos acababan de salir de Egipto. Ellos acababan de ver la idolatría, de vivir la idolatría. La No mente estaban, todavía no había pero su cambiado. mente era una mente La de mente esclavos. Exactamente. Entonces lo que querían era, si yo quiero adorar a algo, yo tengo que verlo. Yo no puedo imaginarme que está arriba. No me puedo imaginar un Dios invisible. No me puedo imaginar a un Moshe que se quede 40 días ahí arriba y sí, una necesidad de fijar la atención En algo visible. en algo físico, Que puedes tocar. en algo visible, no en algo invisible. Algo invisible no nos llena. Eso es el principio del becerro. La abstracción la rechaza el humano. Por eso, no puede no puede ver nada abstracto. Esto nos parece muy grave actualmente, porque ya no existe como antes tantas imágenes para adorar.
Hoy en día nos parece muy grave que hayan hecho una imagen, pero en aquel entonces eso era lo que hacía todo el mundo, era lo normal. No, pero llegaron a no creer en Dios y creer en él. No. En la figura. Te estoy hablando ahora mismo te estoy hablando ahora. No, eso es antes, cuando empezó la... Pero ahora en el desierto nunca dejaron de creer en Dios, pero querían visualizar a Dios. Sí, el becerro duró un día, ahí mismo se... Antes, a través de Esto nos parece muy grave actualmente, porque ya no existe como antes tantas imágenes para adorar. Hoy en día no hay imágenes, entonces nos parece grave. Pero aquel entonces, todo donde tú ibas había imágenes. Era lo más normal. ¿Cómo que no hay imágenes, Lupita? No hay. Cualquier iglesia está llena de imágenes de cualquier... Eso no es abodazara. Eso no es abodazara. Hoy en día no existe abodazara prácticamente, no existe. Tú estás hablando entonces de abodazara de los paganos. Claro. Tú estás hablando del Baal, es decir, que tiene un componente absolutamente... Sí. Totalmente, la bodázara era algo que captaba tanto a la gente, hasta tal punto que la gente perdía el control de todo, de quién era. Aquí no hay ninguno que vaya a una iglesia y se vuelva loco. No existe. No existe. Van a la iglesia, ven un crucifijo, se arrodillan a él y se dan la vuelta y se vienen. Antes no. Lo que era abodazara hoy en día, en la antigüedad, es que entraba a un templo de esos paganos y es que se volvían locos. Si había que tener relaciones con la hija del sacerdote, lo tenía, y si después de esas relaciones había que ir a un baño, hacer su necesidad y comérsela, la comían. Oye, o sea, eran cosas que, ¿cómo te digo yo? El sentimiento que ellos tenían, el fervor que ellos tenían, no existe hoy en día. En nada existe. La bodázara prácticamente se perdió. Era mucho más animal. Era mucho más animal, pero mucho más fuerte de cualquier creencia que hoy en día podamos tener. Era totalmente, se iban todos los sentidos de la persona en eso. Yo sé que no, el cerebro no funcionaba como ahora. El cerebro reptiliano, es decir, No, David. la parte la más básica de lo... No, todo el mundo, o sea, hasta los mismos reyes, cuando les tocaba ir a un templo, los mismos reyes perdían el control de todo, porque había un buey que le decía dos cosas ya, y si le decía, mira, esa hija tuya que se va a casar tal, no se puede casar, y si hay que sacrificarla. Iban, agarraban a la hija, la mataban, la amarraban y la mataban, ahí mismo. No había sentimiento de nada. ¿Y eso de qué depende? No, dependía de cuán arraigados estaban ellos en ese momento. Esa era la Creo costumbre que de ese tiempo. depende de que el cerebro Bien. no está bueno. Entonces, si su pecado fuera levantar una casa de culto donde se pose la divinidad, eso no nos parecería tan grave porque es la costumbre actual. Es decir, hoy en día no hay estatuas por todas partes. No existe la estatua. No existe la figura donde uno se adora, no. Entonces, por eso que nos parece muy grave que la persona haya hecho un egel, que el pueblo haya hecho una figura de un becerro. Eso nos parece grave. Aunque el becerro se explicó, ya lo explicamos en otros cursos, era la representación de Akadosh Baruj Hu que uno tenía, era esa. Pero bueno, no importa, eso no vamos a entrar en ello. Pero es como si hoy en día alguien va y en lugar de ser, vamos a decir, ¿alguien ve mal que haga una sinagoga? No se ve mal. ¿Por qué? Porque hay muchas sinagogas. Entonces que venga uno y haga una sinagoga a nombre de su padre, no se ve mal. ¿No? Forma parte de lo que hoy en día estamos acostumbrados a ir, la sinagoga. En aquel entonces no hacían sinagoga, hacían ídolos. Y los ídolos se los llevaban a la casa. Entonces por eso es que no se veía tan mal. En aquel momento no se veía tan mal eso. Y además, siempre y cuando conservaban el fin último, que era la adoración de Akadosh Baruj Hu, del mismo Dios, no es que cambiaban de Dios. Dentro del becerro no hubo un cambio de Dios, hubo una manifestación, una representación física de lo que es Dios, mas no cambiarle. De hecho, cuando le hicieron, ¿qué dijeron? Este es el Dios de Israel que te sacó de Egipto. O sea, no quisieron cambiarlo. Seguimos. Los 3.000 hombres que pecaron fueron muertos ese mismo día. Y Dios no quitó el maná ni la nube para cubrirlos, ni la columna de fuego para guiarlos.
La profecía continuó y solo se perdieron las 2 tablas que Moisés rompió, que luego fueron reemplazadas. El pueblo fue perdonado por ese delito. O sea, digamos que con eso, Ya aclaró. de alguna forma, aclara lo del problema ese. Ahora, el Kuzari trae algo. Y aquí quiero que prestemos atención. Dice, ya solucionaste el enigma de mi sueño. Vamos a tratar de entender esto. Ya solucionaste Esa era la inquietud que tenía. el Por enigma. edad que se ¿Cuál era su necesitaba. sueño? De alguien que le decía, tus intenciones son buenas, Pero tu forma de... pero tus acciones no lo son. Ese era el sueño, ¿se acuerdan? Sí. Por ahí empieza el libro. Este tuvo un sueño que dice, tus intenciones son buenas, pero tus obras no lo son. Ok, ahora él dice, el Kuzari dice aquí, ya solucionaste el enigma de mi sueño. El hombre no puede llegar a captar la divinidad si no es por medio de sus mandatos. Si no fuera así, también los astrólogos y los adivinos podrían conocer a Dios. Ya vamos a repetir eso. El Rebí dice, así es. Todos nuestros preceptos están escritos en la ley, la Torá. Dios los entregó a Moisés, quien los escribió y los dio al pueblo congregado en el desierto. Allí se menciona cómo realizar los sacrificios, qué hacer con cada miembro del animal muerto, qué partes se pueden comer y cuáles no, la forma del tabernáculo, los rezos, etc. No hay en el culto de Dios consideración lógica, ni analogía, ni raciocinio, pues si así fuera, los filósofos con su ciencia y entendimiento alcanzarían el doble que los hijos de Israel. Bueno, Esa es la idea. Está bien. aquí es el tema central y prácticamente esto es lo que hace que el Kuzari piense en la conversión. Pero vamos a analizar bien esto. Dice, ya solucionaste, vamos a repetirlo, ya solucionaste el enigma de mi sueño. El hombre no puede llegar a captar la divinidad si no es por medio de sus mandatos. Si no fuera así, también los astrólogos y los adivinos podrían conocer a Dios. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se soluciona el enigma del sueño del Kuzari? Que con tu raciocinio no puedes llegar a Dios. La única manera de entender a Kadosh Baruj Hu es hacer la mitzvot. Exactamente. Hacer su voluntad. La única manera de llegar a Kadosh Baruj Hu es cumpliendo la mitzvot. No diciéndote lo que tu entendimiento te puede decir que está bien o está mal con respecto a Dios. ¿Y cómo el Kuzari llega a eso? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto con el sueño? Bueno, le decían, tu pensamiento es bueno, Tus pero tus intenciones son buenas. ¿Cuáles eran las intenciones? La intención era llegar a Dios. Exacto. La intención del rey, ¿cuál era? Llegar a Dios. ¿Y qué hacía para llegar a Dios? Lo que mejor se imaginaba. Traer las vacas más bonitas, traer los altares más hermosos, construir los templos más grandes. Entonces él pensaba que lo que a él se le ocurriera, de acuerdo a su raciocinio, era lo mejor para llegar a Dios. Por ahí donde estaba el error. Tú no puedes llegar a Dios de acuerdo a lo que tú te imaginas que tienes que hacer, sino que tienes que llegar a Dios de acuerdo a lo que Dios te dijo que tienes que hacer. La idea de Dios es una idea negativa, repítame, en el sentido siguiente. No puedo decirte que Dios sí existe, pero sí puedo decir pero no puedo decir que Dios no existe. ¿Entiendes lo que digo? No, pero en esto... No puedo decir que Dios no Pero existe. espérate,
Vamos a Es una idea Es lo mismo que que nosotros llegamos. Ya va, vamos a masticar esto. Vamos a masticar lo que pone aquí. Por una idea directa. Pero espérate, vamos a masticar lo que pone aquí. No puedo decir que no es. Lo que pone aquí, vamos a masticar lo que está aquí. Lo que está aquí. Y Judá Leví, ¿qué trae? Dice, no puedes inventar la manera de descubrir ni de llegar a Kadosh Baruj Hu. ¿Por qué? Porque si fuera eso, los filósofos tienen 1000 maneras más fuertes de raciocinio o de razonar que tú. Y ellos hubieran llegado ya a todo. Tú tienes que, para llegar a Dios, lo único que tienes que hacer Obedecer sus órdenes. es estudiar qué te pide y cumplir con lo que te pide. De esa manera es que va a llegar a Dios. O sea, tu sueño, ahora mismo el Kuzari dice, ahora entiendo mi sueño. Ahora entiendo cuál fue mi sueño. Cuando me decían a mí, tus intenciones son buenas. En efecto, tus intenciones eran buenas, querías llegar a Dios. Pero Lo que hacían no era. tus acciones La no lo forma son. de hacerlo. No, porque las acciones que estabas haciendo era lo que tu raciocinio te decía para llegar a Dios. Ahora, tú no te puedes confiar en tu raciocinio para llegar a Dios. Tú te puedes confiar en tu raciocinio, puesto que tú eres un ser material, para algo material. Es decir, a ti te dice tu impulso de que tú puedes crear un aparato que capte ondas y a partir de ahí sí. Entonces, eso es tu intuición, lo que te sale de ti para inventar algo que capte la onda, luego que esa onda se transforme en voz y construiste la radio. Eso es una invención que llegaste tú, pero cuidado, para algo del servicio divino, no puedes inventar el servicio divino. Tienes que estudiar lo que te pide Dios para así poder llegar a Dios. No es que a mí me parece que es mejor, en lugar de hacer el Shabbat, vamos a hacer el domingo. ¿Por qué? Porque es un día donde estamos todos más reunidos. Entonces vamos a hacer el domingo como llegar a Dios el domingo. No, porque está dicho que es el sábado, no puede ser el domingo. No es que, porque a lo mejor tú tienes buena intención con el domingo. Volviendo y parafraseando el sueño del Kuzari. ¿Por qué tiene buena intención con el domingo? Porque ese día toda tu familia está en tu casa. Entonces tú dices, antes de hacer lo que yo tengo que adorar a Dios el sábado, que voy a estar mi mujer y yo nada más, vamos a hacerlo el domingo, y en el domingo están mis hijos, mis nietos, mi todo. Entonces eso es Kiddush Hashem. Eso es mejor, es un Kiddush Hashem, que haya más gente. Por lo tanto, yo pienso que en lugar de festejar y adorar a Dios el sábado, lo voy a hacer el domingo. Pero eso es bueno para ti, pero no para No, porque yo puedo pensar que Dios está contento con eso también, porque esa es mi imaginación, eso es lo que me dice mi lógica. Pero no hay manera de con Dios, eso está bien, ¿para qué? Para en lugar de hacer el cumpleaños de tu madre el día sábado, porque va a haber poca gente, ok, no importa, cumplió el sábado, no importa, vamos a hacer el domingo, porque el domingo van a venir 40 personas. Eso sí está perfecto, porque ahí tu forma de pensar te llevó a una conclusión buena. Pero eso porque se trata de algo de tu gente, de tu familia, de tu madre. Pero cuando se trata de Dios, tú no puedes inventar algo que pueda mejorar lo que ya está escrito. Lo que ya está escrito ya está. Ahora no podemos ir en contra, y ahí es donde vienen todos los cambios introducidos por los católicos, por los musulmanes, en fin, con todas las religiones que vinieron después, que pensaron de que al judaísmo le faltaba vida, al judaísmo le faltaba chispa, al judaísmo le sobraba sumisión. Entonces vamos a ir acomodando, dándole más vida por aquí, menos chispa por acá, más sumisión por acá, quita de acá, quita de allá, pon de acá. Ahora tenemos un judaísmo renovado que a todo el mundo le encanta. No tenemos la suficiente fuerza como para entender qué quiere Dios que se haga. Podemos dar razones, que los Jajamim dijeron, pero eso tampoco sirve. Lo que está. Y uno no puede quitar las cosas ni cambiarlas. Eso es lo que entendió el Kuzari ahora. Y eso es lo más importante del libro, en el sentido de que Le va a llevar a la conclusión. por fin su sueño tiene una explicación.
el sueño que estaba detrás de él, diciéndole, pero él decía, pero yo ya hice todo, ¿qué pasa? El filósofo le dijo, no te esfuerces más porque Dios no le para a eso. Primero que no hay un Dios que está metido en el mundo. Por lo tanto, no te esfuerces en hacer más. El católico, ¿qué le dijo? El católico le dice, mira, una vez existió un Dios que estuvo con nosotros, vivió con nosotros, murió, pero ese Dios ahí hizo unas transformaciones a partir de ahí, que es lo que nos sirve a nosotros para decir que somos los sucesores legales de los judíos. Así. ¿Qué trae el musulmán? El musulmán dice, todo está escrito en el Corán. El Corán es la perfección, lo que está ahí, y ahí no hay otra forma de entender que eso no fue escrito por Dios. Entonces, cada cosa le dejó con una interrogación. Y la interrogación es, bueno, pero ¿qué pasa conmigo? El Khuzari está diciendo, yo tuve un sueño, yo quiero saber qué me dijo, qué me quiso decir Dios. No me puede decir ningún filósofo que Dios no se manifiesta al ser humano. A mí sí me manifestó. No me puede decir ningún católico que hicieron los cambios y que la única manera de ver la intervención divina es a partir de un hombre que nació de una virgen. Eso va en contra de todo lo que es la lógica. Al filósofo le acusó de demasiada lógica y de poco sentimiento. Al católico le acusó de demasiado sentimiento y poca lógica. Y por fin el otro que dice, bueno, todo está escrito. Escrito no, yo quiero saber dónde hay una manifestación divina, que es mi problema. Y ahora por fin dice, entendí. Ahora entiendo algo. Entendí que yo no puedo inventar las leyes. La ley está dada. El que se quiera acercar, que la estudie. Y no forma parte de una teoría de filosofía, no. Forma parte de algo que nos fue dado a nosotros. Y nos fue dado para cumplirse. Ahora, Dios te las dio, de ti depende cumplirla o dejarla de cumplir. Pero no se puede decir que uno está cumpliendo cuando lo que estás cumpliendo es fruto de tu idea, de tu cerebro. Y es por ello que si los preceptos se acoplan a tu forma de pensar, mejor, bienvenido sea. Bienvenidos 13 preceptos se acoplan a tu forma de pensar. Totalmente imposible. A lo mejor 200 se acoplarán y 400 no. Entonces, ¿qué pasa? O a lo mejor 400 se van a acoplar y 200 no. Bueno, pues eso no significa, no es porcentual, eso no significa, eso es lo que es. Esto no es para que tú lo analices y los apruebes. Es así, punto. No es que se trata de que tú tienes ahora que la autoridad de aprobar nada, no. Tú los aceptas. Ahora, luego viene el estudio y luego viene el entendimiento. Y a partir de ahí, del estudio y del entendimiento, siempre te van a quedar muchas dudas, seguro. Pero aceptaste, cumpliste. De hecho, 613 no es lo que tenemos que hacer. Tenemos que cumplir de los 613, póngale 25, no hay más. Hoy en día, en serio, no hay más. Ahí no entra no hay más. El libre albedrío. En serio, no hay más. Ahí no entra el libre albedrío. No. El libre albedrío es que los cumplen o no los cumplen. Eso es tu libre albedrío. Siempre tienes la libertad de cumplirlo o dejarlo de cumplir. Ahora, de que tú puedas inventar algo y sustituir una cosa por la otra, no. Bien, seguimos un minuto, vamos, nos queda una página apenas y vamos a terminar el primer libro, de verdad, vale la pena terminarlo. Allí se menciona cómo realizar los sacrificios, ok, ahí. Con semejantes hechos, el alma queda satisfecha. Esto es decir, el Khuzari está hablando ahora, ojo, no el rabino. Bueno, esto es lo que quiere el rabino que diga el Khuzari. ¿Te gusta? Dice, con semejantes hechos, el alma queda satisfecha. Estos hechos confirman la grandeza, la gloria y el honor de Moisés. Un profeta que promete a los esclavos que serán liberados sin dilación, que conquistarán la tierra de Canaán, donde viven 7 naciones más poderosas que ellos, señalando a cada tribu anticipadamente cuál será su porción de tierra, con maravillosos milagros. Todo esto muestra la excelencia del pueblo al que fue enviado Moisés. El rabí contesta, Moisés dio la Torá a su pueblo en un lenguaje que pudieran entender y les prometió que Dios los exhortaría a su cumplimiento por medio de profetas y sabios, por siempre. Khuzari,
¿No hubiera sido mejor que la ley fuera entregada al mundo entero? Pregunta muy lógica. Y aquí el Rebí dice, ¿y no sería mucho mejor que todos los animales fueran racionales? Sí, que todos pudieran pensar. Desde Adán, en cada generación hubo hombres singulares, sobre los que se posaba la luz divina. Casi todos los hijos de Jacob fueron santos, puros y tuvieron profecías. Todos los que los escuchaban deseaban alcanzar la humildad y la pureza, y aspiraban llegar a disfrutar del placer de la luz divina que se manifiesta al alma en el mundo venidero. No he conocido a nadie que prefiera las promesas de un más allá incierto. Y todos quisieron vivir 1000 años en este mundo con su miseria antes que aventurarse al otro mundo. ¿Verdad? Le está hablando de Olamapá y el Kusarí dice, yo no conozco a nadie que se quiera ir a Olamapá. Todo el mundo se quiere quedar aquí con todo lo malo que es. Nadie quiere probar cruzar el charco. Todos están aquí contentos, sean o no sean. Dile que te va para otro lado, se asusta, no quiere. El que llega a un nivel muy próximo de cercanía y de apego a Dios es como un ángel y ya no temerá la muerte, pues la separación del alma y los sentidos lo hará gozar del máximo bien de la luz divina. Un grupo de amigos estaba en el desierto. Uno de ellos se fue a la India y obtuvo honra, grandeza y riqueza de parte del rey, quien supo que era hijo de un antiguo amigo suyo. Nadie pensó que este joven regresara al desierto. El rey le encomendó algunos preceptos para su viaje y lo envió con algunos embajadores indios y muchos regalos. Sus compañeros lo recibieron con mucho respeto. 2 de ellos decidieron mandar mensajeros guiados por los embajadores indios, quienes le mostraron el camino más corto y directo. Y así supieron que quien quisiera ir a la India podrían hacerlo fácilmente si se incorporaba al servicio del rey. No preguntaban, ¿para qué haremos este servicio? Pues la causa era evidente, para comunicarse y estar más cerca del rey, cuya compañía era el máximo bien. ¿Vieron la parábola? ¿La entendieron? Un tipo, eran 3 amigos que vivían en un desierto, no tenían nada. De repente uno se fue a la India y el rey le reconoció como un amigo un hijo de un amigo. Entonces le hizo muchas cosas, le ofreció mucho. La India, cuando habla de Viuda de la India, no tiene nada contra los hindúes, sino el lugar remoto, lejísimo, lejos. Entonces le hicieron regalos, etcétera, tal y cual. Y él volvió cambiado, con buena ropa, con todo, con regalos, con sirvientes, con todo. Entonces los demás le dijeron, mira, si uno quisiera ir, ¿cuál es el camino? Este es el camino que hay que seguir. Hay que seguir y entonces te voy a mandar a alguien para que te lleve a ese mismo camino. Y muchos se fueron detrás de eso alguien cuando vieron a este que vino. Ahora, este que vino, ¿qué significa este que vino? Es uno que está hablando de Olamapá, se va de este mundo, y todo lo que tenemos de literatura, todo lo que tenemos de estudio sobre la gente correcta, la gente buena que dejan este mundo, es que están en un mundo muy superior a este, donde están disfrutando muchísimo más que en este, dentro del disfrute que se llama estar cerca de Dios, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿tú te aventurarías después de ver cómo regresó a irte a la India porque viste a alguien que vino muy bien? Dice, sí, claro. ¿Por qué? Porque lo vi. Y yo al verlo, pues claro, me convenció de que es muy bueno ese sitio. Aquí, con el estudio, tú tienes que tener el convencimiento de que quien te va a llevar a ese camino va a ser tu estudio, y así vas a poder disfrutar de todo lo bueno que ese camino ese sitio imaginario te deja, ¿verdad? Bueno, aquí están hablando de la muerte. Realmente no creo que vale la pena. No vale la pena. Vamos a terminar las cosas bonitas y con esto vamos a terminar este libro. El libro primero, lo que queda es la última parte, es la muerte de la persona. ¿Qué significa? De acuerdo a ayudarle bien, es superar una etapa para estar más cerca de Dios.
Y bueno, con esto vamos a terminar el primer libro. Indudablemente, si Dios quiere, va a haber va a ser un segundo ciclo, donde estará el Kuzari también, y donde podremos estudiar, si Dios quiere, podremos estudiar a partir del segundo libro, porque lo más importante es lo que viene ahora. Realmente estas son bases y principios muy, muy elementales, y la forma como luego individual Levi analiza los casos profundos de verdad del judaísmo y las preguntas luego profundas, y aquí se eleva el nivel muy fuerte al Kuzari. O sea, no es preguntas básicas, sino que el Kuzari aquí se convierte en un gran jajam. En un gran jajam se convierte. Son preguntas de muchísimo nivel. Y hay que ver las respuestas, cómo vienen. Y con favor de Dios, si Dios quiere, pues con el segundo ciclo lo abordaremos. Gracias a todos, de verdad, por estudiar esto. Gracias.